Que Dios les guarde una vez más en este lugar, en esta casa de vida. Una vez más, verdades bíblicas, enseñando la palabra de Dios a través de la Escritura, la Biblia. Mostrando la conducta que Dios quiere para aquellos que desean ser hijos de Dios. Porque nosotros leemos aquí en Génesis que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos creación de Dios. Eso es lo que somos, creación de Dios. Pero cuando pecó Adán y Eva, se retiraron de la presencia de Dios. Se retiraron y esa bendición se perdió. Es por eso que el ser humano no tiene el espíritu en sí. El espíritu interno de la persona está dormido, por querer decirlo así, o para decir pues está muerto. Es por eso que toda persona que peca es porque no tiene el espíritu, no obedece la enseñanza de Dios. Hermano, entonces, ¿qué es lo que lo mantiene vivo? El cuerpo, claramente el corazón. Pero dentro de esto, el alma. Y dentro del alma están los pensamientos, y es ahí donde se radican las decisiones que tú vas tomando en el transcurso de tu vida. Pero en el alma es donde el diablo trabaja a la gente, donde va a utilizar las tentaciones para hacer caer a la persona, en el alma. Porque ahí también radican los deseos de la carne. Y no hay ninguna defensa espiritual de Dios, no. La defensa espiritual de Dios radica en el espíritu de la persona. Pero si la persona está dormida, no tiene ningún fundamento espiritual, no tiene ninguna protección para poder defenderse contra las acechanzas del diablo. Entonces, si la gente hoy por hoy está pecando, está haciendo maldad y pecado, es porque no tienen el espíritu interno en ellos, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, puesto que si tuvieran el conocimiento de Dios, obedecerían a Dios, desde luego conociendo las Escrituras. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque las Escrituras es nuestro manual de vida. Y es la manera de obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Y al yo conocer ya el manual de vida, voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, difícilmente voy a hacer la voluntad de Dios. De modo que voy a leer textualmente lo que dice Génesis capítulo 6, en su versículo 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una parte importante, porque estamos hablando de Génesis y nosotros ya estamos en los inicios del Apocalipsis. Es decir, ya pasó toda la historia del mundo. Y no hemos entendido a profundidad eso. Es decir, vino el mal a través del diablo, tentó a Adán y Eva, pecaron, desobedecieron. Hicieron males y males y males y males y males. Dios busca una estrategia para controlar esto. ¿Cuál fue? Pues enseña abiertamente ya una manera de conducta correcta, sana, santa, con principios correctos. Y bueno,
de alguna manera le entrega a Moisés la conducta de la cual pueda seguir el pueblo para que vivan bien y estén sujetos a Dios, pero no quieren. Aún sabiendo que Dios castiga el pecado y la maldad, aún sabiendo lo que hicieron los primeros padres, que hicieron pecado, José, siguen provocando el pecado. Es por eso te digo que el espíritu de la persona está muerto. Porque aún sabiendo que el fumar tablas es malo y produce cáncer, la gente fuma. ¿Por qué crees? Es una parte espiritual donde el diablo tiene cadenas de engaño, de posesión. El diablo tiene derecho legal contra aquellos que tocó para que cayeran. Aquel que le abrió la puerta de cigarro no jamás va a ser libre, jamás, si es que Dios no rompe ese pecado. Te lo digo y te lo demuestro aquí. La persona que fuma, si no pide perdón a Dios, ¿verdad?, nunca va a ser libre, jamás va a poder quitarse ese vicio del pecado. Jamás, Señor. Si no lo hace Dios, no lo hace nadie. Y lógicamente esto también lo sabe el diablo, ya que el diablo aventó esa trampa, como lo puede ser el tatuaje, como lo puede ser el alcohol, la droga, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces, como la gente no tiene el espíritu, no puede relacionarse con Dios, no pueden tener comunicación. Es como yo, ¿cómo se llama? Si no tengo yo el número telefónico de mi tía, no me puedo conectar con ella, no puedo tener comunicación. ¿Sí me explico? Sí. Es algo lógico. Si yo quiero hablarle a mi tía, pero no tengo su teléfono, no lo puedo hacer. Ni modo de que diga, ay, por telepatía lo voy a hacer. No. Entiendan, lo mismo sucede acá en el ámbito espiritual. Si tú no tienes la manera de conectarte con Dios, no lo vas a hacer. Por eso hay gente que me dice, oiga, Dios me puede escuchar mientras vivas en pecado. No. Solo que es para arrepentirte de los mismos. Si es para arrepentirte de tus pecados, Dios va a estar atento. Pero si eres una persona que estás en posesión del pecado, que quieres estar peca y peca y peca y peca, a Dios no puede escuchar ese tipo de pensamientos, de declaraciones. Y tú lo tienes que entender, porque leímos una escritura fuerte. Dios se pone triste en este punto, en este concepto, porque Él mismo lo está declarando, Él mismo lo está diciendo. Y vio, o sea que Dios vio el camino de los hombres, vio que la maldad de los hombres era de continuo solamente el mal, crecía el mal. Dios se dio cuenta de que el hombre, en vez de que fueran más sensatos, más entendidos en su palabra, el ser humano fue creciendo, como le estamos viendo hasta ahorita. El ser humano está creando cada vez más pecado, 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 pecado. Están en aumento el pecado, ¿sí me explico? Están en descontrol. Y es que la gente es lo que quiere. Guerras, idolatrías, adulterios, fornicaciones, secuestros, muertes. Esas son actividades del diablo. ¿Pero qué crees? La gente quiere eso. Y no dejan de hacer el mal la gente. ¿Todo por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Dios espera que le busquen a Él, no
que busquemos alguna religión para que nos pueda ayudar. No, Señor. Juan 8, 30, 31 y 32. El Señor Jesucristo quiere que lo busquen a Él y su enseñanza. Es decir, si usted, quiero dejar bien clarito eso, gente que nos ve a través de las redes sociales, si usted me quiere preguntar a mí, oiga, lo poquito que sabe, ¿quién se lo enseñó? La palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, me lo enseñó Dios a través del Espíritu Santo. No me lo enseñaron los hombres, me lo enseñó Dios. Por eso mi seguridad. Pero si tú estás al revés y te dejas guiar por hombres, y hombres que te llevan al pecado, a la confusión, vas a terminar mal. Por eso está escrito allí en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre está, si no tiene la base espiritual, está enseñando mal. Si el hombre, el guía espiritual, vive bajo religión, bajo tradición, te está enseñando mal. Por eso Dios castiga eso, maldito el hombre. En cambio, el Señor Jesucristo prepara a sus discípulos a través de su evangelio, las enseñanzas de Jesús, para que estos enseñen ¿qué? Lo que Jesús les enseñó a ellos. ¿Me explico? Y no nomás termina allí, sino que esa enseñanza que da el Señor Jesucristo a los discípulos, la tienen que vivir en sus vidas. ¿Me explico? Sí. No nomás tenemos que ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la misma. Si Dios me está pidiendo santidad a mí, ¿qué debo de hacer yo? Ser santo. Si Dios me está pidiendo a mí que sea honrado, ¿qué debo de hacer yo? Ser honrado. Si Dios me está diciendo a mí que me aleje del pecado, ¿qué debo de hacer yo? Alejarme del pecado. Ya no estar viendo pornografía, apartarme del cigarro, del alcohol, de los tatuajes, horóscopos, etcétera, etcétera. Esa es una prueba correcta, mi hermano. Ahí está la clave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle la veracidad completa a la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe de una manera correcta. Ahí está. ¿Ves? Esa es la manera. Y claramente que en ese transcurso del mundo, del tiempo, hubo hombres que fueron obedientes sinceramente a Dios, como lo fue Noé. Fue obediente a Dios Noé, junto con su familia. En su llamado fue obediente Moisés. Fue obediente a Abraham. Fue obediente a la palabra de Dios y vivió conforme a la voluntad de Dios. Isaac, sus hijos y su nieto Jacob fueron obedientes a la palabra de Dios y vivieron conforme a la voluntad de Dios. Los profetas que fueron usados por Dios fueron obedientes a Dios, por eso fueron bendecidos. Aún el mismo Job, que fue un siervo obediente a Dios y que el diablo le pidió a Dios libertad para tentarlo, aún sobre su condición de su cuerpo, no matándolo pues, pero sí teniendo posesión sobre su cuerpo, para que le cayera todo tipo de enfermedades. Mas sin embargo, Job, su esposa, se puso en contra de él. Maldice a Dios, mira cómo nos tiene. Fíjate nada más que tremendo. Mas sin embargo, él fue firme en su convicción. Dios me hizo, Dios me puede quitar la vida. Dios bendice y Dios me puede quitar todo lo que me ha dado. A Él sea la gloria. Fíjate nada más que convicción de este varón de Dios.
sea que en el transcurso de la historia sí hubo hombres que tenían una convicción correcta delante de Dios, que fueron aceptos a Dios, aceptados pues. Sí los hay, y vivieron bien en obediencia a Dios. Ahora, esa es la invitación para ti, porque Dios lo que te quiere dar es vida y vida en abundancia. ¿Sí? Lo contrario de que de lo que el diablo te ofrece, el diablo te ofrece muerte y muerte en el infierno también. Así que piénsale, ¿cuál te convendrá mejor a ti? Joven, voz fuerte, ¿qué te convendrá más a ti? ¿Dónde? ¿Qué te convendrá más a ti? ¿La vida en abundancia o el infierno? ¿Qué quieres tú? Vida en abundancia. Ah, bueno, pues trabájala, búscala, apártate del pecado, apártate de lo malo. Busca a Dios a través de la Escritura y sigue sus principios hasta que te dé la libertad. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidado con los demonios porque estos vienen a destruirte. Agarra la Escritura, agarra la oración, sé firme y está firme siempre ya, porque el diablo puede agarrarte en cualquier lugar. Por eso debemos de estar preparados, hermanos. Entiéndalo, Dios te está dando a ti la oportunidad de que tú tengas una vida buena y una vida grata en abundancia, pero tú eres el que debes decidir para que tú tomes la decisión. Es decir, si tú quieres tener una vida delante de Cristo, tienes que hacerte a su lado para que tú practiques lo que Él enseña. Así nada más de sencillo. Pero si no, pues vas a tener que estar lidiando con la muerte, con las artimañas del diablo, hasta que el diablo sencillamente te mate. Ahora que estuve en una iglesia donde me invitaron el día lunes, me dieron el placer, el gozo de compartir el mensaje. Gloria al Señor por eso. Me dice el hermano José, no hermano, me dice el pastor Jorge que si nos puede dar usted palabra, cómo no, pues es un privilegio para mí. Y compartí en la iglesia el mensaje. Y al último una jovencilla se acerca y me dice, hermano, quiero que me ore por mi hija porque mire cómo está de rebelde. Y sí, estaba mal la niña, un espíritu de rebeldía. Y empecé a platicar con ella. Me dice, mire, es que mi esposo me pega, y mire, mi esposo pues no está bien. Le dije, ay caray, hay que ver desde dónde viene el mal. Y luego ya ella me dice, es que mi esposo pues pone un vaso con agua abajo de la cama y pone una veladora y bla, 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 bla. Dije, caramba, pues esto ya está mal. ¿A qué se dedica tu esposo? Dice, se dedica a hacer tatuajes. Ay, pues le dije, está mal, hija. Pues por eso están mal. Porque ya tu esposo trae un espíritu malo. Por eso hay delincuencia, por eso hay pelea, por eso hay pecado, por eso hay problemas. Porque abrimos una puerta y hasta la pequeña niñita la están llevando. Esas son las maldiciones generacionales que estamos heredando a nuestros hijos. Fíjate nada más qué tremendo, qué triste, qué tremendo. Y le dije, hija, ¿tienes Biblia? No. ¿Usted, señora, la mamá de ella? Tampoco. Pues invíteme para orar allá en su casa y limpiar todo ese tipo de cochinero inmundo del diablo. Sí. Quedaron a hablarme ayer, no me hablaron. Es una lucha espiritual. Porque a lo mejor la chamaca quiere seguir viviendo así. Bueno, las Biblias ahí las tengo para regalárselas. No me hablaron. Ya es viernes. Hermanos, entonces la lucha está allí. La cosa es, ¿vas a querer tú o no? Y si tú quieres pues rehabilitarte, tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que detectar entre el bien y el mal. Tienes que hacer la voluntad de Dios o sigues practicando el pecado del diablo. De ti depende. De usted depende. Si quiere hacer la voluntad de Dios o quiere
quiere hacer la voluntad del diablo. ¿De usted depende? Sí, porque la palabra de Dios es muy clara, muy entendible. Aquí nada de que yo le interpreto a mi manera. No. Bien clarito. La escritura es bien clara, bien clarita nos habla la poderosa palabra de Dios. Por eso los que no leen las cosas de Dios, pues no tienen conocimiento. No tienen conocimiento por lo mismo, porque no tienen conocimiento en esto. Dice la escritura algo que ya leímos nosotros. Dice la escritura aquí dice en Efesios, dice así, en Efesios, dice, voy a leer desde el 1, porque ahí está un mensaje muy correcto, dice así: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ven? Y enseñanza o mandamiento lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que podamos nosotros caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer de modo de que podamos crecer. Y dice la escritura, estoy viendo otro pasaje que quiero leer. Dice en Gálatas, dice así la escritura, dice, miren, dice la escritura, en el capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Escuchen, estoy aprendiendo de las cosas de Dios, por eso veo el libro de Dios para poder aprender. Dice así: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, nos van a traer muerte. Ahí está. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Pues se oponen entre sí, para que tú no hagas lo que quieras. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Se las voy a decir, escuchen: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Dicho todo esto, tenemos que pensar ahorita, ¿qué practicas tú? Porque si tú practicas alcohol, si practicas cigarro, odio, falta de perdón, rencor, fornicación, masturbación, etcétera, etcétera, si practicas esas cosas, no heredarás el reino de Dios. Estás por un camino equivocado. Estamos hablando la palabra de Dios. Porque ahorita que salía de casa ayer en la noche, pues están velando a un niño de 11 años, que el pulmón, no sé, no pulmón, el riñón, gracias, sí, el riñón no le funciona. Dije, ¿cómo? A la edad de 6 años, pero ¿le daban pura Coca-Cola o qué?
Y lo están velando ahorita el pobre niño, 11 años. Imagínate nada más, 11 años. No le sirvió el riñón y lo están velando. La pregunta es, ¿por qué causa, hermano? Porque es un niño, pues, es un niño. Y tenemos que irnos, señores, a las causas espirituales para saber la verdad. Y yo tengo que saber la conducta de los padres, porque así como le pregunté a la joven esa que te digo de la iglesia, es que mi esposo hace brujería y tatuada y todo ese tipo, pues con razón es tan malo. Lo mismo con este niño. Si murió y dice que el riñón, a ver los padres, ¿cómo está la conducta? ¿Qué hicieron los padres, los abuelos? Y ahí vemos las maldiciones generacionales. ¿Cómo entraron los demonios a las personas? Eso es importante decirlo, Señor. Porque si desconocemos esto, no vamos a encontrar libertad. Es decir, es como un médico. Vas tú con dolencias en tu cuerpo y le tienes que decir al médico lo que te pasó. Que comiste, que cenaste, etcétera, para que éste encuentre, ¿verdad?, el motivo por el cual llegaron esos dolores. ¿Sí me explico? Sí. Ahí está. Lo mismo espiritualmente es. Lo mismo espiritualmente es. Tenemos que ir a Dios a decirle al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué esta familia está así? El Espíritu Santo me va a decir a mí, es que ellos hicieron brujería, es que los abuelos pactaron con Satanás, con el diablo, con la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Y esa maldición, como dice Éxodo 20, 1, 2 y 3, se van a propagar a través de los hijos y nietos. Y eso es lo que debemos de tener muchísimo cuidado. Y esas son las causas que debemos de conocer para poder estar libres. Por eso cuando escucha usted la palabra de Dios y de veras quiere obedecer a Dios, usted, ya para ir terminando este tema, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios por sus prácticas contrarias a Dios, pedirle perdón a Dios de corazón. Y claramente que usted debe de tener conocimiento de la Escritura, porque si no, no puedes fortalecer el espíritu. O sea, la enseñanza de Dios no puede radicar en el alma. No, Señor, no. Debe de tenerla el espíritu interno tuyo. Pero si está dormido, ¿cómo? ¿Cómo? No se puede. Por eso debes de arrepentirte en la conciencia que tienes. Tienes que arrepentirte de tus pecados para que Dios vaya levantando el espíritu tuyo y empieces a tener una conexión con Dios a través de su palabra. ¿Sí me explico? Sí. Debes de arrepentirte de todos tus pecados. De todos. Aún pedirle al Espíritu Santo que te revele esos pecados que de niño hiciste o desconocías, etcétera, etcétera, para poder romper las ataduras del diablo. Segunda, pedirle a Dios que te perdone sus pecados. Hermano Rafa, ¿pero me puede perdonar Dios mis pecados? Sí, para eso vino el Señor Jesucristo. Pero debe de haber honestidad en ti. Primera de Juan 1:9 dice que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo, porque te está dando la oportunidad para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya ves? Entonces tienes que ser honesto y justo con Dios. Si en realidad quieres pedirle perdón a Dios y ser un hijo de Dios, tienes que ser honesto con Dios. Pedirle de corazón que te salve y vivir dentro de su voluntad. ¿Sí me explico? Sí. Si no, no va a haber salvación, no va a haber perdón. Te estás engañando a ti mismo. El que a dos amos sirve a uno, con uno queda mal. No te engañes, querido amigo. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que tú hagas, eso vas a cosechar. Entonces Dios te perdona todos tus pecados, para que no tengas en tu mente o que el diablo te acuse. Tú eres pecador, me perteneces, Dios no te puede perdonar. No, por eso necesitas tú conocer la palabra. Dios te perdona todos tus pecados, pero con el propósito de que dejes
dejes el pecado, que te pongas a cuentas con Dios y ahora sí vivas en orden espiritual. Y ahora sí te puedas casar de la manera correcta como Dios te enseña. ¿Sí me explico? Sí. Segundo paso, recibir a Cristo en tu corazón con la oración modelo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, porque Él es el modo de defensa para ti. ¿Sí me explico? Para que el diablo no te haga nada. Recíbelo en la oración modelo como Señor y Salvador. Y después, agrégate a una iglesia sana, una iglesia cristiana en sana doctrina, donde se te enseñe la verdad, nada que mentiras, nada de enseñanza de hombres, sino lo que está en la Escritura, en la palabra de Dios. Y que nadie te engañe. Nadie se puede engañar a ti si tú le pides sabiduría de Dios. Es decir, yo como pastor te voy a compartir en la iglesia, por decirlo así, un mensaje, pero de un mensaje donde tú vas a estar de acuerdo. ¿Por qué lo digo así? Porque tú traes ¿qué? Tu espada, tu Biblia en la mano, y yo al relatarte y a llevarte a una cita bíblica, tú vas a estar de acuerdo en que es cierto, porque tú estás corroborando que es cierto. ¿Me explico? Sí. Esa es la manera, qué hermosa. En la iglesia, donde Casa de Jesús, todos llevamos Biblia, aunque aparezca en la pantalla la cita bíblica, siempre llevamos Biblia, porque nosotros estamos viendo que lo que está predicando el pastor lo dice la Escritura. Amén. Por eso no podemos ser engañados por nadie. Es bien importante, querido amigo, querido hermano. Así que termino diciendo que si tú quieres tu libertad espiritual y quieres tu rehabilitación, empieza a trabajarla. Apártate del pecado, de todo aquello que está matando tu cuerpo, y deja que el Señor Jesucristo te dé la libertad espiritual y sane también tu cuerpo y levante tu espíritu para que llegues a ser un hijo de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Muchas gracias, que Dios bendiga a los que nos ven a través de las redes, Dios los guarde. Compartan por favor este sencillo mensaje. Hasta la próxima.